Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la semana número 13, principalmente a lo que es la evaluación de un proyecto. Bien, vamos a ver lo que es un flujo de caja. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Bien, la clase anterior, no sé si alcanzamos a ver la estructura de un flujo de caja, pero lo vamos a recordar o lo vamos a ver si es que no lo vimos anteriormente, pero tiene la siguiente estructura. Principalmente uno refleja los ingresos por venta de la empresa, luego tiene los costos de producción o los costos directos, ¿ya? Tiene los costos de producción o costos variables también, y eso me genera lo que es la utilidad bruta. Fíjense acá que yo tengo los signos. Los ingresos son positivos, los costos restan. La diferencia entre los ingresos y los costos me genera la utilidad bruta. Luego le resto los costos fijos, y entre ellos, por ejemplo, aparecen los gastos administrativos, remuneraciones, arriendos, etc. Luego dijimos que en la empresa, si teníamos algún tipo de ingreso operacional, lo anotábamos bajo la utilidad bruta, y estos ingresos corresponden a flujos, pero que no están relacionados con el giro de la empresa. Y ahí nosotros hablábamos del ejemplo, supongamos que nos dedicamos a producir zapatos y vendemos una vitrina, tenemos un ingreso, pero que no tiene relación con el giro de la empresa, que es la venta de zapatos. ¿Ya? De mismo modo, podríamos tener egresos no operacionales, esos van restando, que son egresos que no tienen relación directa con el giro de la compañía. Por ejemplo, cuando se pagan honorarios. Es un egreso no operacional. ¿Ya? Y luego restamos la depreciación de los activos. Recuerden que la depreciación es un escudo fiscal y lo que me permite es rebajar base imponible, de modo que cuando tengo la utilidad antes de impuesto, viene rebajada con esa depreciación y así puedo pagar menos impuestos. Ahora, como esta depreciación no es un flujo real de dinero, después yo tengo que volver a sumarla por acá. Profe, se salió de la pantalla. No ya, gracias. Vamos a compartir. Me avisa cuando se caiga, por favor, ¿ya? Bien, entonces yo les comentaba que cuando tenemos depreciación, la restamos aquí, pero después la volvemos a sumar porque es solamente una figura contable y no corresponde a un flujo de dinero efectivo. ¿Ya? Bueno, después tenemos la utilidad después de impuestos, se suma depreciación, se suma la recuperación del capital de trabajo. Recuerden que nosotros, a la hora de identificar inversiones, tenemos las inversiones depreciables, que son todas aquellas de activos fijos, inversiones no depreciables, si es que existen, que corresponden a los terrenos, capital de trabajo, que dijimos que el capital de trabajo es aquella inversión que se requiere para poder operar sin tener déficit, ¿ya? Es decir, en los primeros meses, generalmente en los negocios las ventas son menores a los costos, por lo tanto hay un déficit negativo, y eso hay que cubrirlo. Entonces, para eso requerimos capital de trabajo. Y en el capital de trabajo principalmente están los gastos operacionales, están los inventarios, están las remuneraciones, están materias primas, ¿ya? Principalmente ahí está el capital de trabajo. Y en este ejemplo no vamos a considerar financiamiento, ¿ya? Todas las inversiones son de capital propio. Cuando no hay financiamiento, a eso le llamamos flujo puro, ¿ya? Si se fijan, aquí no hay pago de intereses, ¿ya?, por crédito, y tampoco hay amortizaciones. Si es que yo consigo financiamiento para mi proyecto, entonces yo debería tener acá, bajo la depreciación, debería tener pago por intereses, y después de la utilidad, después de impuestos, debería pagar amortización de un crédito, ¿ya? Entonces nos quedaría de esta manera. Tendríamos pago de interés y acá tendríamos que pagar amortización.
¿De qué cosa? De algún financiamiento. Entonces vamos a hacer un ejercicio sin financiamiento, que es el flujo puro, y con financiamiento, ¿ya? Que sería el que estamos viendo acá. Entonces vamos a partir por acá. Entonces, nosotros en la clase anterior dejamos pendiente lo que era el cálculo del capital de trabajo, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo, que es el que está acá. Imaginemos que nuestro negocio que vamos a Profe, emprender... no se ve la pantalla. ¿No se ve? Ya. A ver, voy a conectarme de otra señal. ¿Me dan un minuto? Voy a ver si nos podemos conectar de otra señal. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, ya, vamos a continuar. Me conecté de otra señal. Entonces, les decía yo que vamos a ver cómo se calcula este capital de trabajo. Vamos a pensar que este negocio corresponde a la venta de platos de comida, ¿ya? Corresponde a la venta de platos de comida. Entonces, en el mes cero, que corresponde a las inversiones, yo tengo que registrar todas las ventas y todos los costos antes de comenzar a vender en el mes 1. Claramente en el mes 0, que es donde estoy realizando inversiones, no tengo venta, por lo tanto tengo una venta a valor 0, pero puedo tener costos. Antes de comenzar la operación, yo podría estar gastando, por ejemplo, podría tener un costo de un plan móvil. Si tengo una oficina, podría estar pagando un internet fijo, ¿ya? Y esos serían mis costos fijos en ese periodo 0. Costos variables no tendría porque no estoy vendiendo, ¿ya? No estoy vendiendo. Ahora yo podría tener aquí otro costo. Imaginemos que vamos a pagar un arriendo. También sería un costo de la empresa. Y supongamos que por arriendo voy a pagar 100.000 pesos. Vamos a asumir un... disculpen, ese arriendo nosotros le vamos a llamar stand. Ese que está ahí, stand, va a ser nuestro arriendo. Por lo tanto, ya está considerado. Entonces, el primer mes tenemos pérdidas. Fíjense que tenemos beneficios ahí que son negativos, menos 23.000. ¿Ya? Después, en el mes 1, nosotros acá tenemos supuestos de ventas. ¿Ya? El mes 1 decimos, mira, como nadie nos conoce, vamos a vender 10 platos de comida. El mes 2, 20. El mes 3, 40. 60, 70 y 75 el mes 6. Y ahí como que nos vamos a estabilizar. Ese es como nuestro objetivo, ¿ya? Tener una venta de aproximadamente 75 platos al mes. Tenemos los precios de venta, ¿ya? Acá colocamos 9.900, pero en realidad uno se ajusta al valor verdadero. Este es un supuesto. Por lo tanto, aquí yo tengo mis ventas proyectadas, ¿ya? Tengo cantidad multiplicado por precio, tengo mis ventas. Y mis costos. Tengo un plan móvil, internet fijo, voy a pagar por un stand donde poder vender mis productos. Supongamos que tengo que pagar un crédito, ¿ya? Es un gasto financiero, podría tenerlo. Tengo el total de costos fijos. Vamos a sacar esa cuota de crédito. Vamos a hacerlo sin cuota de crédito. Ahí no. Tenemos nuestros costos fijos. Y tenemos nuestros costos variables. Entonces yo estoy diciendo que por cada plato de comida, es decir, ese número 10, ya cada plato de comida ahí me cuesta 2.000 pesos. Ya ese es el supuesto. Ese es mi costo variable en comida.
tendría que multiplicar 2.000 pesos por la cantidad que vendo. Es decir, 2.000 por 10 me da 20.000. Y tengo otros insumos, ¿ya? Tengo otros insumos que me cuestan 1.500 pesos, ¿ya? Y tendría que multiplicar esos 1.500 por la cantidad, ¿ya? Entonces, estos que están acá son costos variables que están relacionados directamente con el plato de comida. Por ejemplo, acá podríamos tener vegetales. Estas podrían ser proteínas, ¿ya? Por decir algo. Entonces, en vegetales por cada plato gastamos 2.000 pesos y en proteína gastamos 1.500, o al revés. Acá tenemos proteínas, acá tenemos vegetales, ¿ya? Entonces tenemos un costo variable. Y ahí nos da el total costo variable. Y aquí está lo importante. Si se fijan, tenemos ventas por 99.000 pesos y nuestros costos fijos son de 123.000 y los costos variables son de 35.000. Es decir, si yo a mi venta le resto el costo fijo y le resto el costo variable, tengo saldo negativo en el mes 1. Y lo mismo me pasa en el mes 2. Tengo ventas por 198.000, pero resulta que mis gastos son 123.000 de costo fijo y 70.000 de costo variable. Es decir, vendo 198, pero estoy gastando un poco más. Saldo negativo. Y en el mes 3 es el primer mes donde yo tengo un beneficio positivo, es decir, vendo 396.000 y tengo costos de 123.000 más 140. ¿Ya? Entonces tengo un flujo positivo de 133.000 pesos. Y en los meses anteriores, flujo negativo. Entonces lo que hago ahora, creo esta última línea que se llama déficit máximo acumulado y voy colocando el acumulado. Por ejemplo, en el periodo 0, parto con esos menos 23.000. Al mes 1 le sumo esos menos 59.000 y me da 82.000. Luego a esos... disculpen, acá es positivo el mes 2. No me había dado cuenta, es positivo. Entonces fíjense acá que al acumulado de menos 82.000, si le sumo 5.000, me da menos 77.000. Luego a esos 77.000 le sumo los 133.000 y me da 56. Entonces aquí lo único que tengo en la última línea es los beneficios acumulados, ¿ya? Y a eso le llamo déficit máximo acumulado. Y eso lo calculo con función de estos beneficios. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo que ver acá dónde está el valor negativo más alto. Y fíjense que el valor negativo más alto, aquí voy a colocar una fórmula que va a ser mínimo entre todos estos datos que están acá. El valor más negativo es el menos 82.000. ¿Ya? Fíjense en nuestra tabla. Ese es el valor más negativo acumulado. Por lo tanto, eso es lo que yo requiero como capital de trabajo para considerarlo como inversión en mi proyecto con estos supuestos. Ya estamos realizando el supuesto de venta de comida. Entonces, principalmente aquí lo que nosotros hicimos fue proyectar ventas. ¿Ya? Proyectamos las ventas y luego proyectamos los costos. Costos fijos y costos variables. ¿Ya? Y con eso sacábamos el saldo que le llamábamos beneficios. Por lo tanto, ese valor yo lo tendría que llevar a mi flujo de caja como inversión en capital de trabajo. Entonces vamos a tomar ese valor y donde dice capital de trabajo le vamos a colocar esos 82.000 pesos. Pero
nosotros el flujo siempre lo trabajamos con valores absolutos, es decir, no vamos a colocar en menos, pero sabemos que eso va a restar. Así que aquí le voy a poner un signo negativo para que no me aparezca con signo menos. Esa es la inversión en capital de trabajo y automáticamente coloco aquí donde dice recuperación del capital de trabajo, voy a colocar el mismo valor. Bien. Esa es la recuperación del capital de trabajo, recuerden, se hace en el último periodo y corresponde al valor del capital de trabajo. Luego tengo que indicar si existen inversiones depreciables. ¿Ya? Vamos a hacer el supuesto de que para echar a andar este negocio, que es venta de comida, necesitamos una inversión de 500.000 pesos. ¿Ya? Vamos a suponer que los activos fijos tienen un valor de 500.000 pesos. Por lo tanto, los tengo ahí. Y a la vez vamos a suponer que la depreciación son 2 años. ¿Ya? No, vamos a hacer algo, vamos a suponer que la depreciación son 5 años. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. El valor del activo en el año 0 son 500.000 pesos y la depreciación por año es, recuerden, el valor del activo dividido por la depreciación. Por lo tanto, tengo una depreciación anual de 100.000 pesos. Y el valor del activo, en la medida que pasa el tiempo, tiene una pérdida contable de 100.000 pesos por año. Por lo tanto, al quinto año debería tener un valor contable de 0 pesos. ¿Bien? Ese es nuestro supuesto de depreciación. Entonces, lo que voy a hacer es llevar esta depreciación. Si se fijan por año, tengo 100.000 pesos. Por lo tanto, tengo 100.000 pesos en cada uno de los años. Y esa depreciación que está ahí, la vuelvo a colocar bajo la utilidad después de impuestos. Pero aquí resulta que el activo se deprecia en 5 años y en nuestro flujo, que lo vamos a evaluar a 3, nos faltan 2 años por depreciar. ¿Ya? Nos faltan depreciar esos 2 años. Esos que están ahí, que no se alcanzaron a depreciar, nosotros le llamamos valor libro. Y ese valor libro, nosotros lo podemos utilizar como supuesto de venta. Nosotros podemos decir que esta máquina, al final del tercer año, lo vamos a vender al valor libro. ¿Y qué significa eso? Que lo vamos a vender a lo que no se depreció. Es decir, nos queda por depreciar 200.000. Entonces, eso que está ahí, en nuestro ejercicio, corresponde a valor libro. ¿Ya? Y ese lo vamos a usar de supuesto acá, donde dice ingresos no operacionales. Vamos a considerar la suma de eso que no alcanzamos a depreciar. Entonces, ya tenemos supuesto de inversiones. Vamos a suponer que acá no necesitamos terrenos, comprar terrenos, así que aquí va un 0. Por lo tanto, puedo calcular mi flujo para el año 0. Es decir, yo requiero una inversión de 582.000 pesos. Esa es la inversión. Ahora fíjense que acá está con signo negativo, entonces voy a colocar menos la inversión depreciable, menos la inversión no depreciable, menos capital de trabajo. Y ahí tengo mi flujo neto de caja.
menos 582.000 pesos. Esa es mi supuesto de inversión. Entonces, tenemos las depreciaciones, tenemos la recuperación del capital de trabajo, y ahora vamos a ir acá en los supuestos de ventas, ¿ya? Entonces, nosotros deberíamos tener una proyección de ventas. Solamente en este ejercicio lo vamos a hacer de manera con supuestos, pero en realidad uno debería tener un detalle de cuáles van a ser las ventas por año. Solamente para mostrar cómo se aplica, ¿ya?, este flujo, vamos a imaginar que en el primer año vamos a tener ventas por 200.000 pesos y que estas van a crecer a un 30% por año. ¿Ya? Vamos a imaginar que estas están creciendo a un 30% por año. Y vamos a decir que los costos de producción para el primer año vamos a pensar que es la mitad, 100.000. Y también vamos a usar el supuesto de que estos costos de producción crecen a un 30%, ¿ya? Es solamente un supuesto. Entonces, si yo tengo ingresos por venta y costos, la utilidad bruta es venta menos costo. Entonces tenemos venta menos costo. Después tendríamos que identificar todos los costos fijos, ¿ya? Vamos a suponer que estos costos fijos son de 50.000 y vamos a pensar que año a año van a crecer en un 3%. ¿Ya? ¿Por qué un 3%? Porque vamos a imaginar que los costos crecen en función de IPC. Vamos a hacer un supuesto de crecimiento de costos fijos en un 3%. Tenemos ingresos no operacionales. Ingresos no operacionales vamos a suponer que no proyectamos y por lo tanto podemos calcular ahora la utilidad antes de impuestos. Eso sería utilidad bruta menos costos fijos más ingresos no operacionales menos egresos no operacionales menos depreciación. Y ahí tenemos un valor que es negativo. ¿Ya? Tenemos un valor negativo. Voy a hacer esto para el lado también. Si tenemos un valor negativo, como lo acaba de ocurrir, cuando hay un valor negativo no se paga impuesto. Por lo tanto, aquí va un 0 y aquí también va un 0. No hay pago de impuestos. En este caso, que sí hay utilidad, tengo que sacarle el 27%. Luego la utilidad después de impuesto corresponde a la utilidad antes de impuesto menos el impuesto. Entonces acá en nuestros dos primeros años se mantiene igual y en el último, fíjense que a 215 le restamos 58 y eso nos queda la utilidad después de impuesto. Luego está el flujo de caja operacional y esto va a ser igual a la utilidad después de impuesto más la depreciación y más la recuperación del capital de trabajo. Y esto lo dejamos para el lado. Y fíjense que acá tenemos flujos positivos. Y luego calculamos el flujo neto de caja. Acá no hay reinversiones y tampoco hay cálculo de capital de trabajo, por lo tanto el valor se mantiene. Tenemos el flujo de caja operacional, menos inversión depreciable, menos inversión no depreciable, menos capital de trabajo y se nos mantienen los flujos. Por lo tanto, esos son los flujos finales, ¿ya?, de este ejercicio bajo supuesto. Y aquí abajito nosotros podemos calcular el flujo acumulado neto. Entonces, menos 582.000, a ese 582.000 le sumamos el 50, que estaba ahí, entonces nos queda menos 582 más 50, 532. Después le sumamos esos 78.500 y finalmente
le sumamos esos 3,39. Eso con respecto a cómo lo construimos. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, ¿ya? Cuando tenemos todo esto identificado, ahora recién nosotros podemos calcular lo que llamábamos el VAN, el valor actual neto, y la tasa interna de retorno. Entonces, para el VAN, nosotros necesitamos tener una tasa de descuento que corresponde al costo, al costo de oportunidad del inversionista. Entonces, nosotros acá vamos a trabajar con un supuesto de que ese costo de oportunidad es de un 12%. Entonces vamos a calcular ese VAN. Recuerden que el VAN es un indicador financiero que la interpretación es que si el VAN es mayor que 0, el proyecto es viable económicamente, y si es menor que 0, el proyecto no es viable económicamente. Entonces conviene desecharlo. Y si el VAN es 0, significa que el proyecto es indiferente, es decir, la rentabilidad sería la misma del costo de oportunidad a la de este proyecto. Entonces, ¿cómo calculamos el VAN en Excel? Vamos a buscar acá una función que se llama BNA. BNA. Entonces colocamos la tasa, que es del 12%, y luego marcamos los valores, pero desde el año 1 en adelante, sin la inversión. Del año 1 hasta el final, sin la inversión. Y luego de haber hecho eso, le sumamos la inversión. Y eso nos da un VAN negativo. Nos da un valor negativo. Por lo tanto, la conclusión es que este proyecto no es viable económicamente. Y si calculamos la TIR, que es la tasa interna de retorno, para calcular la TIR, marco todos los flujos desde el año 0 hasta el final y los da una tasa negativa, es decir, más baja que la tasa de descuento, y eso era de esperar, dado que el proyecto era no viable económicamente, es decir, la tasa de retorno es menor a la que yo estoy exigiendo, ¿ya? Que esta tasa de descuento del 12%. ¿Ya? Esa es la mecánica de cómo se construye este flujo de caja. Hasta aquí, ¿dónde hay dudas? No, profe, está todo súper claro. Ya, la idea es que ustedes vuelvan a replicar este ejercicio, ¿ya? Al tutor también le voy a pedir que vuelva a realizar otro ejercicio ocupando la técnica, ¿ya? Principalmente hay que identificar inversiones, tener claro el concepto de recuperación del capital de trabajo, las depreciaciones, identificar los costos y las ventas, ¿ya? Entonces, fíjense que este proyecto es negativo. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo, pero lo que vamos a hacer ahora es incorporarle financiamiento. Entonces, miren, voy a mover esto, o sea, voy a crear una copia, pero le vamos a agregar financiamiento. ¿Qué significa financiamiento? Que vamos a agregar acá una fila donde vamos a considerar financiamiento. Vamos a imaginar que nos van a prestar el proyecto. Recuerden, si alguien lo hace con capital propio son 582.000 pesos, pero imaginemos que un familiar nos va a prestar 500.000 pesos para comenzar este proyecto. Por lo tanto, aquí tengo eso negativo, eso negativo, eso negativo, y le agrego los 500.000 pesos. Por lo tanto,
ya en el año cero ya la inversión no es 582.000, sino que solamente 82.000 de mi bolsillo, porque los otros 500.000 me lo han prestado. Tengo una fuente de financiamiento. Pero esos 500.000 pesos no son, no son gratis, ¿ya? No son gratis, sino que los tengo que pagar. Ahora, si esos 500.000 pesos fueran un subsidio, es decir, el gobierno me los regala, y porque no los tengo que devolver, fíjense que si yo tengo un subsidio por esos recursos, mi van es positivo. ¿Ya? Entonces, imaginemos que este proyecto hubiese sido un proyecto FOSIS, con un financiamiento de 500.000 pesos para una persona que se dedica a vender alimentos. Fíjense que sí sería rentable, con un subsidio. Fíjense en el cambio. Si este proyecto lo realizábamos con capital propio, el proyecto nos da un más negativo. Pero al recibir un subsidio, donde no hay que devolverlo, nuestro BAN sí es rentable. Es un buen proyecto, si es que estamos subsidiados. Ahora vamos a ver si es que este negocio puede ser atractivo, si es que nos conseguimos financiamiento y tenemos que pagarlo. Entonces, a la hora de pagarlo, vamos a tener que pagar intereses. Recuerden que cuando nosotros conseguimos un crédito, esto se separa en interés y además hay que pagar amortización. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Nos estamos consiguiendo 500.000 pesos. Entonces, miren, vamos a conseguirnos 500.000 pesos, que los vamos a pagar en 3 años. La tasa de interés anual actual en los bancos está en torno al 20%. ¿Ya? Está en torno al 20%. ¿Ya? Vamos a utilizar ese supuesto. Es decir, si pedimos un crédito bancario a 3 años, la tasa de interés anual está aproximadamente en un 20%. Entonces acá nosotros, aquí yo ya tengo lista la tabla que ustedes conocen cuando tenemos un principal. Acá calculé la cuota con la fórmula que ustedes conocen de anualidad. Y aquí tengo la descomposición entre interés y amortización. Entonces si yo consigo 500.000 pesos en 3 años, tendría que pagar cuotas de 237.000, las cuales se descomponen en interés y amortización. Esto háganlo ustedes después, háganlo a mano con la fórmula que ya conocen, ¿cierto? De cálculo de anualidades, si es que yo tengo el valor presente, el número de periodos y la tasa de interés. Entonces, estos datos que yo tengo acá, amortización e interés, yo me los voy a llevar a este flujo que está acá, ¿ya? Entonces, miren. Voy a agarrar mejor, esto lo voy a tomar. Lo voy a pegar aquí. Entonces, estos datos que dice interés, los voy a dejar acá. Entonces, aquí está el interés del primer año. Acá está el interés del segundo año. Y acá está el interés del tercer año. Y por otro lado, la amortización, la tengo ahí para el primer año. Aquí tengo la segunda. Y aquí tengo la tercera. ¿Ya? Entonces tengo los intereses y aquí tengo las amortizaciones. Entonces acá lo que tengo que agregar es restar el interés. ¿Ya? Resto el interés y después acá, en este flujo, además debo restar
la amortización. Ya, entonces fíjense que igual nos van a quedar, como tenemos que pagar amortizaciones, nos quedan flujos negativos de todas maneras. ¿Ya? Nos quedan flujos negativos. Aunque estamos financiados, ¿ya? El VAN sigue siendo negativo. Es decir, incluso consiguiéndonos un crédito, el proyecto sigue siendo negativo. ¿Ya? Es decir, VAN negativo, el proyecto no es viable desde el punto de vista económico. Dejen revisar que esto esté correcto. Efectivamente, le estoy restando ahí el interés. Acá tengo el... Ya, por lo tanto es la misma conclusión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que principalmente teníamos que conocer entre lo que es un flujo puro, ¿ya? Y lo que es un proyecto financiado. El proyecto financiado, entonces, voy a eliminar esto. El proyecto financiado, se coloca el financiamiento y después se registra el interés y la amortización. Por lo tanto, aquí lo vamos a dejar como cambiar nombre, flujo financiado. ¿Ya? Ahora mira, vamos a hacer una variante acá en el flujo puro. Voy a crear una copia. Si aquí hubiésemos hecho otro supuesto, ¿ya? Si nosotros nos vamos al detalle y trabajamos bien cuáles son las ventas proyectadas, a lo mejor las ventas nos equivocamos y eran 350.000 pesos, ¿ya? O a lo mejor eran... imaginemos que las ventas en el primer año eran 300.000 pesos, entonces, bajo esos supuestos, fíjense que los flujos son positivos, y aquí tendría que haber pagado impuestos para todos. Y con ese otro supuesto, fíjense que acá nosotros hicimos el supuesto de 200.000, pero acá tenemos un supuesto de 300.000. Con ese nivel de ventas y con esos supuestos de ventas, fíjense que el proyecto es rentable. ¿Ya? El proyecto es rentable porque tiene un VAN positivo y la TIR es de un 13%, que es mayor a la tasa que yo le exigí. Es decir, con este proyecto tenemos una rentabilidad mayor que el costo de oportunidad del inversionista. ¿Ya? Por lo tanto, es un proyecto viable económicamente. ¿Ya? Así que en esas condiciones, un proyecto lo podemos, puede ser viable. Entonces, esto que acabo de hacer, de que cambié las ventas, es lo que se llama sensibilidad. ¿Ya? Uno puede ir sensibilizando el proyecto y conocer cuánto es la venta mínima que yo debo tener para llegar a un VAN cero. ¿Ya? Yo puedo ir sensibilizando. Fíjense que con ventas 200.000 el VAN es negativo. Con 300.000 es positivo. Si hubiese sido 290 el primer año, es negativo nuevamente. Pero voy a colocar 295. Fíjense acá, considerando ventas de 295.000 pesos, el VAN es 870, casi cero, se está acercando a cero, y la TIR es muy cercana a la tasa. ¿Ya? Entonces estamos llegando al punto de equilibrio. Probablemente con 295.000 pesos de venta el primer año, con todos los supuestos que tenemos en este ejercicio, estamos llegando al punto de equilibrio. Es decir, no se gana ni se pierde. Si pongo 294, tiene que ser 294.500. Fíjense, nos estamos acercando al cero. Miren ahí, menos 44 pesos, muy cercano a cero.
Entonces voy a colocar 294,650. Quiero acercarme lo más posible a cero. Ahí. Fíjense que con una venta de 294.620 pesos, el VAN está llegando cerca a cero y la TIR, si ustedes se dan cuenta, es muy cercana a la tasa de descuento que nosotros exigimos. Es decir, cuando el VAN es cero, la tasa interna de retorno es la misma que la tasa de descuento de nuestro inversionista. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los dos casos, cuando el flujo nos da negativo, con ese supuesto de venta, y acá con eso que está, con ese supuesto de 294,620. Bien, entonces voy a guardar esto para que ustedes lo puedan replicar. Bien, ¿alguna duda con respecto a la técnica? Bien, Nicole. Vamos a dejar hasta aquí entonces esta cápsula teórica de cómo evaluar un proyecto con los indicadores VAN y TIR de un proyecto puro y financiado.